Muy bien. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados postulantes a la carrera de Administración de Empresas, sede Guayaramerín. Estamos en el curso preuniversitario con la asignatura de Matemática. El día de hoy le preparé una unidad que es sumamente importante, que se denomina la regla de tres simple y compuesta, ¿no? Para dar inicio al desarrollo de la misma, voy a compartir mi pantalla, por favor. Bien. ¿Me confirman, por favor, cómo está la imagen y el audio? ¿Estamos bien? En orden. Sí, Muy bien. Entonces, la regla de tres. La llamada regla de tres puede ser, ¿no? La regla de tres simple y la regla de tres, la regla compuesta, ¿no es cierto? Compuesta, ¿ya? ¿Por qué se dice regla de tres simple? Porque en esta eh, solo relacionamos tres magnitudes para obtener una cuarta. O sea, hay una que no conocemos, ¿no? Y conocemos tres magnitudes. Y con estas tres magnitudes, ¿no? Y una relación entre las variables, vamos a determinar el valor de la cuarta. En cambio, la compuesta pueden ser, como observan, con cuatro, cinco, etcétera, elementos a relacionar. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? En otras palabras, la regla de tres simple solo toma dos variables, ¿cierto? En cambio, en la compuesta hay más de dos variables, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Si 12 naranjas cuestan peso 72, ¿cuál será el precio de 20 naranjas? La relación entre 2 y 72, ¿no? Determinará la relación entre 20 y el valor desconocido. O sea, acá nosotros, por ejemplo, conocemos una relación, ¿no es cierto? Decimos si 12 naranjas cuestan 72, estamos relacionando 12 naranjas con un valor que es 72. Y a partir de esta relación conocida vamos a determinar cuán es el valor, ¿no? De 20 naranjas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en eso consiste, ¿no es cierto? Otro ejemplo, si 6 obreros tardan 12 días en realizar un trabajo, ¿no? Entonces, la relación que conocemos es que 6 obreros van a tardar 12 días en realizar una obra, ¿no es cierto? Esa es una relación que conocemos. Entonces, ¿cuánto tardarán 8 obreros? La relación entre 6 y 12 nos permitirá averiguar la relación entre 8 y el valor desconocido. ¿Se entendió? O sea, partimos de una relación que conocemos para determinar un valor desconocido, ¿no es cierto? Ya a partir de esta relación que ya la conocemos, ¿no? 6 obreros tardan 12 días. Para ponerlo en términos sencillos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto? A ver, acá vamos a... ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre estos dos ejemplos? ¿O se resolverán de igual forma? ¿Quién puede vertir su opinión, por favor? A ver, ¿habrá alguna diferencia entre los dos ejemplos? ¿O qué opinan? A ver, les voy a colaborar. Por ejemplo, acá dice si 12 naranjas cuesta peso 72. Y yo les pregunto, ¿cuánto cuestan 24 naranjas? ¿Cuál sería la respuesta? el doble del precio de 12. Ya, el valor, ¿no? No precio, porque el precio Claro, es unitario. El valor es de un costo. exactamente. Ya, ¿cuánto sería el doble? 144. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estamos determinando ese 144? Por la relación que conocemos. Ahí se lo he puesto fácil, porque ahí es fácil de calcular. Pero ya cuando les digo 20, ya un poquito falla nuestro cerebro, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos un múltiplo exacto para hacer un cálculo directo, como en el ejemplo que les puse ahorita.
Entonces, ¿qué observan ahí? Que a mayor número de naranjas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la otra variable, el valor de las naranjas? ¿Qué ha pasado? Esto es importante, chicos. Aumenta. Aumenta, aumenta, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de relación entre las dos variables, decimos que es una relación directa. ¿Por qué directa? Porque al aumentar una, la otra aumenta, o al disminuir una, la otra disminuye. Entonces decimos que la relación es directa. Ahora, en este otro ejemplo, ¿no? Si 6 obreros tardan 12 días, ¿no? Les pregunto, ¿cuánto tardarán en hacer la obra 12 obreros? 6 días. 6 días. Menos Fíjense, tiempo. o sea, si aumentamos el número de obreros, el número de días en realizar la obra va a disminuir. Entonces, cuando ocurre esto, cuando una variable aumenta y la otra disminuye, o la variable disminuye y la otra aumenta, decimos que la relación entre las variables es inversa. Entonces acá tenemos una relación directa en el ejemplo uno y en el otro ejemplo de los obreros tenemos una relación de tipo inversa. ¿Se entendió? Hola, hola, hola. Sí, por mi parte sí, no sé el resto. Eso, muy bien dicho por mi parte. Cuando uno habla en un grupo tiene que hacer esa aclaración, o sea, es un criterio particular, ¿no es cierto? No puede hablar a nombre del grupo. Muy bien, pero bueno, entonces continuemos. Ok, pero cuidado, ¿no? Vuelve a leer los dos ejemplos y nota que se parecen, pero que no son análogos, ¿no es cierto? No son parecidos. Es más, uno tiene un ingrediente opuesto al del otro, ¿no es cierto? En el primer caso, más naranjas cuestan más dinero, menos naranjas cuestan menos dinero. A más corresponde más, a menos corresponde menos. Son directamente proporcionales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el segundo caso, más obreros tardarán menos tiempo y menos obreros tardarán más tiempo. A más, o sea, a más obreros le corresponde menos tiempo. A menos le corresponde más, o sea, a menos obreros le corresponde más tiempo, ¿no? Son inversamente proporcionales. Esto se resolverá aplicando la llamada regla de tres simple inversa. ¿Ya? Entonces, dentro de la regla de tres simple tenemos la directa, ¿no? Y la inversa. Eso va a depender de la relación entre las variables, ¿no es cierto? Si la relación es directa, utilizamos la prueba directa y si es inversa, resolvemos por regla de tres simple inversa, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Fíjense, vamos a, si 12 naranjas cuestan 72, ¿no? Entonces vamos, ¿no? Entonces, tenemos 12 de siempre una flechita, ¿no? Y acá tenemos 72, ¿no es cierto? No estoy colocando las unidades, ¿no es cierto? Luego que me dice, ¿cuál será el precio de 20 naranjas? ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos colocar acá, ¿no? Estas son las naranjas y esto es su valor, ¿no es cierto? Ahí. Son las dos variables, ¿no es cierto? Entonces me pregunta cuánto cuesta 20 naranjas, ¿no es cierto? Entonces, mi flechita y yo coloco la variable X, ¿no es cierto? Que es lo que no conozco, ¿no? Entonces, yo voy a determinar el valor de X. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. Agarran ustedes y tienen dos diagonales, fíjense. Una diagonal acá y otra diagonal acá, ¿no es cierto? En esta diagonal de acá, 12X está participando la variable, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes, agarran X es igual y van a colocar
los valores de la diagonal, ¿no es cierto? Donde no participa X, donde no está X, que sería 20 y 72. Entonces agarran 20 por 72 y dividen entre el valor de la diagonal donde participa X, que sería 12. ¿Alguien nos colabora con el cálculo, por favor, para saber el resultado? ¿Cuánto nos da? 20 por 72, 1440. Ya, entre 12. 120. Muy bien, ese es el resultado, ¿no es cierto? Peso 120. ¿Quedó claro? Por mi parte, sí. Ay, Veamos el otro ejemplo, ¿no? Dice, si 6 obreros tardan 12 días, ¿cuánto tardarán 8 obreros? ¿No? Antes vamos a ver la solución, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Esta es la solución, ¿no? Entonces formamos, la red 12 es a 72 y 20 es a X, ¿no? Donde X es igual a 72 por 20 sobre 12 igual a 120, ¿no es cierto? Es decir, que se multiplican los valores que están en la diagonal que no contiene a X, ¿no? O sea, esta diagonal de acá, y se divide este resultado por el valor que está en la diagonal que contiene a X, que sería el 12, ¿no? Siempre los datos que corresponden a la misma magnitud deben quedar en la misma columna, ¿no es cierto? O sea, peso sobre peso, kilogramos sobre kilogramos, horas sobre horas, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener orden en colocar las variables, ¿ya? Los valores de las variables, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, ahora vamos a ver la solución del ejercicio 2, ¿ya? Perdón, es este de acá, ¿no es cierto? Este de acá. Si 6 obreros tardan 12 días, ¿no? Entonces acá colocamos obreros, ¿no es cierto? Con la letra O y días, ¿no es cierto? Día, día. Entonces, la relación que conocemos es 6 obreros tardan 12 días. 6 es a 12. ¿Cuánto tardarán 8 obreros? ¿No es cierto? O sea, lo que nos preguntan es, tenemos 8 obreros. ¿Cuánto tardarán? X. ¿No? No conozco X. En este caso, ¿cómo se resuelve? Esta de acá sería directa, ¿no es cierto? Esta es regla de tres simple, directa, ¿no? Directa. Y la de acá abajo sería Verso. inversa, ¿no es cierto? Inversa. Ya. ¿Cómo se calcula X cuando se trata de una regla de tres inversa? Simplemente multiplican 6 por 12 arriba. En el numerador y en el denominador colocan 8. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿cuál es el resultado? 9. 9. Ya. 9, ¿no es cierto? Muy bien, 9. Entonces, ¿9 qué cosa? 9 días. Ahí está. Ese es el resultado, ¿cierto? ¿Ya?
Esa es la regla de 3 simple, ¿no es cierto? Veamos. Ahí está, ¿no es cierto? 9. Es decir, que se multiplican entre sí los dos valores de la primera línea, ¿no? Acá, directo. ¿Cuándo se hace esto? Cuando es inversa, ¿no? Que no contienen a X. Y se divide el resultado por el valor de la segunda línea horizontal que contiene a X, ¿no? Acá, dividido entre 8. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Caso y casos. Entonces, el costo de una mercadería y cantidad de la misma. ¿Qué es lo que queremos ver acá? ¿Qué tipo de relación existe entre las variables? ¿No? Si aumenta la cantidad de una mercadería, ¿qué va a pasar con el costo? ¿Qué pasa con el costo al aumentar la cantidad? Disminuye. Aumenta, aumenta, por lo tanto es directa. El sueldo de un obrero y el tiempo de su trabajo. Si trabaja más tiempo, su sueldo va a ser mayor, directa. Tiempo empleado y trabajo realizado. A más trabajo, ¿no? Necesita mayor tiempo, directa. Número de obreros y trabajo realizado. Número de obreros y trabajo realizado. A mayor número de obreros, el trabajo es mayor, ¿no es cierto? Directa. No estamos hablando de la tardanza, ¿no? De los días, ¿no? Sí. Peso de un cuerpo del mismo material y volumen ocupado por los mismos. Directa. Distancia recorrida por un móvil y tiempo, ¿no? O sea, si viajamos más tiempo, vamos a recorrer mayor distancia, también directa. Tiempo empleado en hacer un trabajo y cantidad de obreros. Ajá, acá ya es inversa, ¿no es cierto? Porque a mayor cantidad de obreros, el tiempo en hacer un trabajo va a ser menor, ¿no es cierto? La velocidad de un móvil y tiempo necesario para recorrer una distancia inversa. ¿Por qué razón? Porque a mayor velocidad requiero menor tiempo para llegar, ¿no es cierto? Entonces es inversa. Largo y ancho de rectángulo de igual área, inversa, ¿no es cierto? Porque el área se mantiene constante, ¿no es cierto? Entonces, si el área se mantiene constante, al aumentar el ancho tiene que disminuir el largo. Por lo tanto, es una relación inversa entre la variable. ¿No? La regla de 3 compuestas. Es cuando intervienen más de 3 magnitudes o valores y la relación establecida entre las conocidas permite obtener una desconocida. Pero existe la regla de 3 entre 5, 7, 9, etcétera, elementos, ¿no? Por supuesto que no existe, debería llamarse según el caso regla de 5, regla de 7, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en realidad son varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Y cada una de estas reglas de 3 puede ser directa o inversa, con lo que las operaciones de producto o cociente, ¿no es cierto? Varias reglas de 3 simple directa y sucesiva formarán una regla de 3 compuesta directa, ¿no es cierto? Varias reglas de 3 simple inversas y sucesivas formarán una regla de 3 compuesta inversa. Y varias reglas de 3 simple, unas directas y otras inversas sucesivas, formarán una regla de 3 compuesta mixta. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Se compran 8 paquetes de materia prima de 150 kilogramos, cada uno por un total de 480, ¿no es cierto? O sea, tenemos acá, ¿no? 8 paquetes, 150 kilogramos cada una, con un total de 400. ¿Cuánto costarán 20 paquetes de 80 kilogramos? ¿Cuántas variables hay aquí? ¿Quién me dice? 3 variables. 3, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Los paquetes, luego El el precio y peso, el kilogramo. peso y por último el valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando?
el costo, ¿no es cierto? El costo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a borrar esto un momentito, por favor. Y muy bien. Muy bien. Entonces, vámonos al problema. Nos dice 8 paquetes, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es anotar, ¿cierto? Acá la voy a colocar como paquete, ¿cierto? Materia prima de 150 kilogramos. Entonces, la otra variable, kilogramos, el peso, ¿no es cierto? Ahí. Y la otra, el valor, ¿no es cierto? Valor. Valor. Entonces, vamos a anotar abajito la relación conocida. 8 paquetes de 150 cuestan 480, ¿no? Entonces, 8 paquetes de 150 kilogramos, ¿no? O sea, estoy anotando ordenadamente, ¿no es cierto? Los paquetes, debajo de los paquetes, lo que es kilogramo, debajo de kilogramo. ¿Y su valor cuánto es? 480, ¿no es cierto? Ahí. Esto es lo que yo conozco, ¿no es cierto? Ahora acá arriba voy a colocar lo desconocido. ¿Cuánto costarán 20 paquetes de 80 kilogramos? 20 paquetes de 80 kilogramos y lo que me están pidiendo es esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto costará? Me dicen, ¿no? Entonces, X es lo que no conozco, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ver la relación de cada variable, ¿no es cierto? Voy a comparar cada variable, pero ¿con cuál? Con esta, donde está X, con el valor, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿no? 8 paquetes cuestan 480. ¿Cuánto costarán 20 paquetes? ¿Más o menos? ¿Qué me dicen? 8 paquetes cuestan 480. Si yo compro 20 paquetes, ¿van a costar más o menos? Más. ¿Qué cosa? Más. ¿Qué dicen, chicos? Por favor, a ver, participen. Va a costar 8 más, me imagino. van a costar más, ¿no es cierto? Van a costar más. Por lo tanto, ¿cómo es la relación entre esta variable paquete y el valor? ¿Directa o inversa? Directa. Mire, Directa, ¿no es cierto? Paquete, entonces le ponemos un más y acá un más, digamos, ¿no es cierto? Ahí pues, ¿no? ¿No? Esta es directa. Ahora, la otra pregunta, la otra variable, kilogramos. Si 150 kilogramos, digamos, ¿no es cierto? Cuestan 480, o sea, ¿no? ¿Cuánto van a costar los paquetes de 80 kilogramos? va a costar menos. Menos, ¿no? O sea, Sí, esta variable está disminuyendo y la variable valor, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o disminuir? va a disminuir. Entonces, ¿cómo sería la relación entre kilogramos y valor? ¿Directa o inversa? Inversa. Directa. Entonces, las dos variables son directas con respecto al valor. Entonces, cuando ocurre eso, van a hacer lo siguiente, fíjense. Agarran X acá, por eso la puse arriba, y debajo van a colocar 480 acá. 180.
Ahí van a colocar igual, ¿no es cierto? Y vamos a colocar eh, la, la, puede ser la variable paquete, por ejemplo, ¿no? 20 sobre 8. 20 sobre 8. Muy importante, cuando son directas, respetan el orden, ¿ya? Así, es como si le colocaran una rayita acá, una rayita acá y una rayita acá, ¿no? Y esto estamos igualando así, digamos, ¿no? Así, ¿ya? 20 sobre 8. Y acá arriba, ¿qué van a colocar? Acá. La otra relación, ¿no es cierto? Está de acá, tal cual como está, 80 sobre 150. 80 sobre 150. Ahí. Y todo eso multiplicado, multiplicado. Luego van a hacer un despeje de X, ¿no es cierto? X acá, van a tener 20 por 80 por, y este que está dividiendo, 480 va a pasar a multiplicar ahí arriba, ¿no es cierto? Y abajo van a tener 8 por 150. Eso sería igual. Calculamos, por favor. Veinte por 80 por 480. Y eso dividimos entre 8 por 150, ¿cierto? Resultado, peso 640. Ese es el resultado. ¿Se entendió el ejercicio? Es el procedimiento, ¿no? ¿Cierto? Ordenar las variables, colocar los valores, ver si las relaciones entre las variables son directas o inversas y proceder de esta forma, ¿cierto? ¿Alguna aclaración acá? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? Entonces, 8 paquetes costarán menos que 20 paquetes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo de 150 kilogramos costará más que lo de 80. Si te fijas con cuidado, ambas relaciones son directamente proporcionales. A más, a menos, menos, ¿cierto? Bueno, entonces las dos reglas de tres simples directas serían, se forma, acá lo resuelve de otra forma, pero más recomendable es esta forma que les estoy mostrando yo, ¿ya? Esta de acá, más sencilla, ¿ya? Muy bien. Como verán, llegamos a lo mismo, ¿no? 480 por 20 por 80. 480 por 20 por 80 dividido entre 8 por 150, ¿no es cierto? Ya, veamos otra. Un automovilista sabe que para cubrir cierta distancia en 10 días, a razón de 12 horas diarias de marcha, debe andar en un promedio, debe andar a un promedio de 42 kilómetros hora. ¿A qué velocidad deberá andar para realizar ese mismo trayecto en 8 días, viajando 9 horas diarias? ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tenemos?
5. 3. 3. ¿Cuáles son? A ver, 3 ya. días ¿Cuáles son? Días, y las horas Horas y velocidad. y velocidad. debe andar un promedio, Promedio. sí. Velocidad, ¿no? La velocidad, esta de acá. Entonces tenemos días, horas y la velocidad. Entonces vamos a, de igual forma, de esto. Entonces anotamos, ¿no es cierto? Días, horas y velocidad. Así lo voy a poner, ¿ya? Días, horas y velocidad. Luego, ¿qué hago? Escribo, ¿qué cosa? La relación conocida, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la relación conocida? Diez días, 12 horas y 42 kilómetros por hora. Eso, ¿no es cierto? 10 días, 12 horas y 42 kilómetros, ¿no? Entonces digo 10 días, 12. Perdón, un momentito acá. Esto lo voy a colocar más abajo, ¿ya? Ahí y ahí. Ya. Ahora sí, lo coloco abajo. 10, 12 horas y la velocidad 42 kilómetros por hora. Y acá arriba voy a anotar lo que la relación donde me falta conocer algo, ¿no es cierto? ¿A qué velocidad debería andar? Me dicen, ¿no? Entonces, la velocidad es lo que me están preguntando aquí. ¿A qué velocidad le coloco X? Porque no conozco. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la velocidad? ¿No es cierto? Para realizar ese mismo trayecto en 8 días, viajando 9 horas diarias, ¿no? 8 días, ahí, 8 días viajando 9 horas, ¿no? Entonces, observen, ¿no? La relación conocida abajo y la relación desconocida. ¿Qué hago ahora para resolver esto? ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, alguien, por favor. Determinar si es directa o inversa. Ya, correcto, entre las variables. ¿Con respecto a qué variable? A la variable que no, A la velocidad a la que no tenemos. a la que no, a la que queremos conocer, a la que no tenemos, a la que queremos determinar su valor, ¿no es cierto? Correcto, donde está X. Entonces yo digo, la distancia, ¿no es cierto? La distancia, ¿no es cierto? Perdón, los días, esto no es distancia, días, ¿no es cierto? Y digo, si yo para recorrer una distancia, ¿no es cierto? Para recorrer una distancia, fíjense, una distancia, ¿no? Ahí, esta es mi distancia. Un D mayúsculo le voy a poner. Esa distancia es constante, ¿no ve? Si esta distancia yo eh, la recorro en 10 días a 42 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa si ahora reduzco los días? ¿No? Disminuyo. Ahora quiero hacerlo en 8 días. ¿Qué va a pasar con la velocidad para recorrer la misma distancia? ¿Qué tendría que ocurrir? Tiene que aumentar la velocidad. Tiene que, Aumentar la velocidad. correcto, tiene que aumentar. O sea, al disminuir los días, si yo quiero recorrer la misma distancia, tendría que aumentar mi velocidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre días, ¿no? Días y velocidad, inversa o directa? La Inversa. inversa. ¿Por qué inversa? ¿Por qué es inversa? A ver. Menos días, más velocidad. Menos, Eso, más. porque a menos, más, ¿no ve? A menos días, más velocidad. ¿Se entendió? Ahora veamos la otra relación entre las horas y la velocidad, ¿no? Esta con esta de acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo en 12 horas, ¿no?
recorriendo 12 horas por día, ¿no? Hago esta distancia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora si yo reduzco las horas, ¿no? Como está ocurriendo acá, de 12 a 9, ¿no es cierto? Si yo reduzco las horas, si yo disminuyo, para recorrer la media distancia, ¿qué tiene que pasar con la velocidad? Si yo reduzco las horas, ¿qué pasa? ¿Ah? Si quiero recorrer esa misma distancia, digamos, en un mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Aumentar. Debería aumentar la velocidad también. Correcto, debería aumentar. Entonces, si las horas disminuyen, la velocidad tiene que aumentar. ¿Cómo sería su relación? Inversa Y también. inversa, correcto. Entonces tenemos inversa, inversa, ¿cierto? Ahora formamos, ¿no es cierto? Formamos lo mismo, hacemos esta rayita y esta rayita, hacemos un igual y acá multiplicamos y multiplicamos. Eso hacíamos en la directa, ¿no? Enseguida van a ver, fíjense, x sobre 42, ¿no? Esto de acá es igual a 8 sobre 10. Esto multiplica por 9, ¿no? Sobre 12. Ya. Pero como se trata de relaciones inversas, ¿ya? Cuando las relaciones son inversas, vamos a volcar esto de acá, ¿ya? Vamos a volcar. eh, ¿Ya? Entonces, esto no va a quedar así, sino cuando es inversa se hace esto. X sobre 42 va a ser igual, y acá vuelco, fíjense, 10 sobre 8. 10. ¿Cuándo se hace este volteo, esta inversión, este cambio? Cuando la relación es inversa, ¿sí? ¿No? Como las dos variables son inversas, vuelco las dos. Y acá sería 12 sobre ¿cuánto? Sobre 9. Las volqué. Repito, esto se hace cuando es inversa. Si son directas, observen, no se hace esa inversión de numerador por denominador. Entonces, eso va a quedar así, ¿no? Esto acá solamente como una ayuda y esto es lo que tenemos que resolver. De donde el valor de X va a ser igual. Este 42 va a pasar a multiplicar, ¿no es cierto? 10 por 12 por 42, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y abajo, ¿qué voy a tener? 8 por 9. ¿Cuál sería el resultado? 10 por 12 por 42 igual 70. entre 8 por 9. Correcto, 70, ¿no es cierto? 70, 70. Ya. ¿Se entendió? ¿Qué dicen?
algo listen, pero ahí está el ejemplo. Da Ya. ¿Será para... que, Listen, será que puede volver a explicar este tema con lo de la inversa? Un ejercicio más, por favor. La variación sería con respecto a la directa, ¿no es cierto? O sea, ustedes acomodan las variables, ¿no? Día, hora y velocidad, ¿no? La relación conocida la colocan abajo y la desconocida arriba, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer es luego analizar la relación que existe entre las variables, ¿no? Y en el caso nos ha dado que las dos son inversas. Entonces, lo que vamos a hacer cuando se trata de la inversa, formamos esto, ¿no es cierto? Pero como la relación es inversa, vamos a hacer un vuelco del denominador por el numerador, como hicimos acá, ¿no? El 10 se nos fue arriba y el 8 abajo. Y lo mismo en la otra variable, en la variable hora, que era 9 sobre 12, pero el 12 se vino arriba y el 9 abajo. Y luego simplemente este 42 que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá. Y hacemos luego las operaciones 10 por 12 por 42 y eso vamos a dividir entre 8 por 9 y el resultado nos va a dar 70, ¿no es cierto? ¿Qué parte es con la que tiene dificultad, digamos? ¿Qué es lo que no entiende de todo este procedimiento? Disculpe, licenciado, supongo que la duda va a estar en identificar si el problema va a ser directo o inverso o mixto, porque supongo que cada una de esas tiene un procedimiento diferente. Claro, o sea, cuando sea inversa, por eso le digo, si la variable es inversa con respecto a lo que queremos encontrar, hacen el vuelco, la inversión de numerador y denominador. Pero si fuera directa en un problema mixto, no hacen la inversión, dejan tal cual en la variable, ¿no es cierto? Si por ejemplo la variable horas acá fuera directa con respecto a la variable velocidad, entonces ese 9 sobre 12 lo dejan tal cual, 9 sobre 12, y no hacen la inversión. No sé si con eso está claro. ¿Qué dice? Invierten cuando es inversa, no invierten cuando es directa. ¿Se entendió? Supongo que ahorita la duda, como la de los otros compañeros, bueno, la mía más que todo es cómo identificar cuando va a ser inversa, cuando es de menos a más y cuando es de más a menos es directa. Claro, es directa, cuando una variable aumenta a más la otra variable. A menos, menos. Entonces es directa. ¿Por qué? Porque las dos van en la misma dirección. O sea, al aumentar una variable, la otra aumenta. Entonces, a más, la otra variable más. Y si fuera esta menos, la otra también sería menos. Como las dos van en la misma dirección, se dice que es una relación directa. Pero ¿qué pasaría si una variable aumenta? ¿No? Perdón. Y la otra disminuye. O viceversa, cuando esta disminuye, la otra aumenta. ¿Qué es lo que ocurre? Van en direcciones contrarias las variables, como en este caso, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurre esto, se dice que la relación es inversa. Eso hay que hacerlo a través del análisis de las variables. No hay una fórmula ni una regla, sino uno tiene que ser analítico y lógico. ¿No es cierto? ¿Se entendió? Ahora sí, Ah, sí, ya, ahora sí, ya entendí. bien. Entonces, ustedes tienen que hacer el análisis de las variables, pero siempre con respecto a la variable donde está X. Muy bien. ¿No? Entonces, bueno, a ver, esta de acá, fíjense. El dueño de una tejeduría ha calculado que para tejer 630 metros de tela, ¿no? 8 operarios tardan 7 días, ¿no es cierto? Si dos tejedores no pueden trabajar, o sea, de estos 8, 2 no podrían trabajar, o sea, con lo que le quedan solo 6, ¿cuántos días tardarán para hacer 810 metros de tela? A ver, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a hacer esto. A ver, veamos. Voy a borrar esto. Vamos a anotar. ¿Qué hacemos primero? Le ponemos nombre a las variables. ¿Cuáles son nuestras variables? Veamos.
¿Cuáles Metro, serían cuántos? operario y día. Eso, ¿no es cierto? Tres variables, ¿no es cierto? La variable metros, ¿no es cierto? O sea que es la cantidad que vamos a tejer. Tenemos el número de trabajadores, que son los operarios, y los días, ¿no es cierto? Lo que tardan esto. Entonces tenemos, vamos a colocar metros, y MT le voy a poner operario a los trabajadores, ¿no es cierto? Le voy a poner operario, trabajadores, ¿no es cierto? Y por último, los días, ¿no es cierto? O una D. Ahí están nuestras tres variables. Luego, ¿qué hago? Luego, ¿qué hago? Voy a colocar acá abajo, ahí, lo que conozco, lo conocido. ¿Ya? ¿Qué es lo que conozco? Que se pueden tejer 630 metros con 8 trabajadores en 7 días, ¿no es cierto? Eso es lo que conozco. ¿Está bien? Entonces coloco 630 metros, 8 trabajadores, 8 operadores durante 7 días, ¿no es cierto? Eso es lo que conozco. ¿Por qué digo que conozco? Porque tengo el valor de las tres variables, ¿no es cierto? En esa relación. Por eso es que digo conozco todo. Ahora acá arriba voy a colocar donde hay un valor que no conozco, ¿no es cierto? Me dice, si dos tejedores no pueden trabajar, con lo cual solo me quedan 6, entonces tengo acá 6 operadores, ¿no es cierto? 6 trabajadores. ¿Cuántos días tardarán? ¿Cuántos días tardarán para hacer 810 metros de tela? Entonces yo sé que tengo que tejer 810 metros de tela, pero lo que no sé es esto, ¿no? ¿Cuántos días? Eso es lo que me está preguntando. ¿Cuántos días? ¿No? Acá está. ¿Cuántos días? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué hago a continuación? Ya formé esto. ¿Qué es lo que hago a continuación? Determinar si son directas o inversas. Eso, aquí yo tengo que ser analítico, ¿no es cierto? Analítico y lógico, ¿no es cierto? Porque voy a determinar ahora la relación que existe entre esta variable y esta de aquí, ¿no? Donde está la X, y luego entre esta otra y esta de aquí, ¿no es cierto? Ahí. Entonces yo digo entre los metros que voy a tejer y esta de acá es los días, ¿no es cierto? Los días, ¿no? ¿Cuál es la relación que existen? Entonces yo me pregunto, a ver, yo hago 630 metros en 7 días. Ahora me están pidiendo más tela, 810 metros. Entonces, ¿será que cuando esta aumenta, ¿no? O sea, al aumentar los metros, pues eso es lo que está ocurriendo, de 630 a 810, ¿qué va a pasar con los días? ¿Será que va a disminuir los días que necesito si me están pidiendo más? ¿Qué opinan? Va a aumentar. Por supuesto que tienen que aumentar, ¿no? No puede disminuir. ¿Cómo voy a hacer en menos días más? Necesito más tiempo para hacer eso. Por lo tanto, al aumentar la variable metro, la variable día va a aumentar. Entonces, si esta es más a más, ¿qué tipo de relación es? Directa. Directa. ¿Entendieron ahora? ¿O todavía no? ¿Qué dice? Directa. Ya determiné una relación, ¿cierto? Ahora vamos con la otra. Los trabajadores, en este caso le colocaron el nombre de operadores con los días, ¿no es cierto? Ahora, yo tenía 8 trabajadores, ¿no? Y estos tardaban 7 días, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo disminuyo el número de trabajadores, ¿no? Cuando yo disminuyo el número de trabajadores, voy a necesitar más días o menos días, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no ve? Los trabajadores están disminuyendo de 8 a 6. Entonces, si yo tengo menos trabajadores, voy a necesitar más o menos días para producir. Más días. ¿Ah? Necesitaría más días.
Más días, ¿no es cierto? Sí. Más días. Correcto. Más días, ¿no? Para producir este valor necesitaría más días, pues. Entonces, ¿cómo había sido su relación acá? Sería Menos inversa. operadores, más días, inversa. Inversa, ¿no? Inversa. Entonces, ¿entendieron cómo se determina la relación esta directa inversa? ¿No? Aquí está, fíjense. Para tejer más tela tardarán más días, pero menos obreros tardarán más días, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por lo tanto, se trata de una regla de tres compuesta, ¿qué cosa? Mixta, porque tengo las dos, tengo directa y tengo inversa. ¿Se entiende? Por eso se denomina mixta. Ya. ¿Qué dicen, chicos? ¿Vamos bien o qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Vamos? Vamos, vamos, hay que seguir. ¿Ah? Sigamos y a medida que avancemos ya vamos dilucidando las dudas. Hasta aquí sería despejado esa duda de cómo es directa, inversa, ¿no es cierto? Aquí ya solo ya es la solución, ya viene acá ya. Pero esto es lo importante, plantear el problema así. ¿Qué dicen? ¿Se entendió? Hasta acá. Por mi parte, digo el compañero Carlos, sí, yo sí. Ya. Bueno, ahora, ¿cómo hacen ahora cómo van a formar? Fíjense, igual hacen esto acá, así, como le dije siempre, X sobre, ¿sí? Ahí igual, este sería el otro y este el otro, ¿ya? Entonces lo copiamos. X sobre 7, X sobre 7 es igual. Ahora viene, ¿no es cierto? ¿Cómo es la relación entre operadores y directa? Y, perdón, y los días. ¿Cómo es la relación? Inversa entre operadores y días, Es. inversa. Entonces, yo tengo 6 sobre 8. ¿Y qué le dije? Cuando es inversa, ¿qué hay que hacer? Invertirlo. Invertir. Entonces, ¿cuál vendría acá arriba? ¿El 6 o el 8? El 8. El 8, Que estoy invirtiendo. ¿Por qué estoy invirtiendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es inversa. Por eso, esta variable operadores con día es inversa. Ahora me voy luego no. O sea, acá, esta la puedo hacer así, por, me voy a la otra variable, metro. La variable metro con día, ¿cómo se relaciona? Su relación es, ¿cómo es? Acá está, directa. Cuando es directa, invierto, invierto. No invierte. No invierto. Entonces, ¿cuál vendría acá arriba? 810 o 610. 810. Correcto, ¿no? 810. Y abajo, en el denominador, 630. ¿No es cierto? Entonces, ¿entendieron, no es cierto? Cuándo se invierte y cuándo no se invierte. Cuando es inversa, la relación entre las variables se invierte, ¿no? Los números. Y cuando es directa no hacen nada, lo copian tal cual. Y acá a continuación lo único que hacen es X va a ser igual, perdón, 8 por 810 por, y este 7 va a ir está dividiendo, va a multiplicar por 7. Y abajo tendría 6 por 630.
Ahí. ¿Cuál sería el valor de X? ¿Cuál sería el valor? ¿Ya? 12 días. ¿Sacaron ese valor? Sí, Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 6 obreros van a tejer 810 metros, pero en 12 días, ¿no es cierto? Y ese es el resultado, ¿no? Entonces, bueno, acá no se aprecia, ¿ya? Pero ese es el resultado, ¿ya? Concretando, el valor que está en la primera línea a la derecha va siempre primero arriba, multiplicando. Si es regla de 3 directa, el valor que está en la primera línea a la izquierda va siempre abajo, dividiendo, y el valor que está en la segunda línea a la izquierda va siempre arriba. Bueno, esto ya tiene relación con esta forma de resolución, ¿no es cierto? Que particularmente a mí, como les digo, más me agrada este método de acá, ¿no es cierto? Este es más sencillo, ¿ya? ¿Qué les ha parecido? ¿Se entendió? Hola. Muy bien. Por otro lado, también mencionarle que la clase ha sido grabada, ¿no es cierto? Y el licenciado Yeri, gracias por su colaboración, también la va a subir a la plataforma, o sea que puede mirar varias veces este video, ¿no es cierto? Para que puedan entender, ¿no? Si lo que han tenido alguna dificultad. ¿Qué opinan, chicos? ¿Estuvo productiva la clase? Sí, Licen, eso es lo bueno. Ya, bueno, entonces, hoy, el día de hoy no tienen. Bueno, hay una tarea, hay una práctica sobre regla de 3 que está también en la plataforma. Pueden ir resolviéndola, ¿no? Porque mañana vamos a ver el tema de sucesiones y series. Y bueno, en esa misma práctica también está esa unidad, ¿no es cierto? Vayan resolviendo con calma y bueno, agradecerle por su participación y su presencia, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, de mi parte, agradecerle también al licenciado Yeri por colaborarnos y, bueno, desearle que tengan buenas noches y nos vemos el día de mañana. ¿Qué chico? Se Lisa, cuidan. una preguntita. Sí, En la plataforma, la tarea de ayer, la que nos dio, hay otra página. ¿Esas dos páginas las vamos a hacer el trabajo o solo los 6 ejercicios que nos dio ayer nomás? no, solo Pero, son los 6 ejercicios, ¿ya? allá está bien, licenciado, muy bien. Solo son los 6 ejercicios. No. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, conmigo será hasta el día de mañana. Se cuidan, que tengan buena noche y chao, chao. Hasta luego, Buenas gracias, Liz. hasta noches. luego. Hasta luego.